Amiga, que ya estamos al aire. Mm, Listo. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos. Estamos aquí reunidos para presenciar la defensa del trabajo recepcional en modalidad monografía titulado Estado del arte de la inteligencia artificial en la ingeniería de software, un estudio de mapeo sistemático a cargo del ciudadano Alfonso Robles Aguilar como requisito parcial para obtener el grado de licenciado en ingeniería de software. Como director y presidente de este comité, un servidor, el doctor Ángel Juan Sánchez García. Como codirector y secretario de este comité tenemos al doctor Jorge Octavio Charán Hernández y como sinodal y revisor también, vocal de este jurado, tenemos al doctor Héctor Javier Limón Riaño. Entonces, la mecánica para esta presentación será la siguiente. Alfonso, tienes aproximadamente unos 20 minutos para realizar tu presentación. Posteriormente pasaremos a la sección de preguntas por parte del jurado y después el jurado deliberará en otra reunión aparte el resultado final, para lo cual les pediremos a todos los asistentes que apaguen sus micrófonos para no tener interferencia en cuanto a las reuniones que tengamos. Entonces, pues sin más por el momento, Alfonso, mucho éxito con tu presentación. Tienes 20 minutos. Gracias, maestro. Bueno, gracias. Como ya lo comentó el doctor Ángel Juan, mi trabajo se titula El estado del arte de la inteligencia artificial en la ingeniería de software, un estudio de mapeo sistemático en la modalidad monografía. Para este trabajo me dirigió el doctor Ángel Juan Sánchez García, el doctor Jorge Octavio Charán Hernández y el doctor Héctor Javier Limón Rigaño. Bueno, el contenido de esta presentación es el siguiente. Estamos con la introducción, después la metodología de investigación, los resultados que se encontraron, las conclusiones, sugerencias de trabajo futuro y las referencias. Bueno, primero hay que definir qué es la ingeniería de software. La ingeniería de software es un término que nació a principios de los 60, aunque no hay una fecha exacta. Pero Margaret Hamilton es normalmente a la que se le da el crédito de acuñar esta definición. La definición de ingeniería de software ha evolucionado. Actualmente tenemos una definición que es de las más aprobadas, que es de la ISO y IEEE en su vocabulario 2017, que es el desarrollo, operación y mantenimiento del software con la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado, cuantificable. Esto es la aplicación de la ingeniería del software. Bueno, sabemos que las ingenierías llevan un largo proceso para poder terminar algún proyecto. Para esto, investigadores se dieron a la tarea de crear un compendio con todo el conocimiento de la ingeniería de software. Este se llama SWEBOK, que ellos lo dividieron en 14 áreas del conocimiento. Vemos que en esta presentación son las 14 áreas, y aquí podemos identificar fácilmente el área tan enorme que es la ingeniería de software. Esta misma, pues, este mismo tamaño, complejidad de la ingeniería, ha desembocado problemas como la falla en los proyectos de software. Por ejemplo, en el 2005, reportes de Kikuno daban que el 70% de los proyectos de software fallaban en algún punto del desarrollo, y esta tendencia parece que sigue todavía con un alto índice. Por ejemplo, para el 2016, Bloomberg también tiene reportes de que el 60% de los proyectos fracasaban para el 2016. Esto es que no llegaban a su fase final de despliegue, que el proyecto de software empezaba, pero no llegaba a desplegarse finalmente. También este mismo investigador reporta que anualmente, del 2016 para atrás, se reportaban pérdidas de 3 a 6 mil millones de dólares por esta misma falla de proyectos. Y en México
Es una práctica que no estamos aparte, no estamos fuera. Por ejemplo, el estudio Moreno Rocha en el 2016, ellos reportan cómo los sistemas de información de las dependencias de gobierno, muchos de ellos no llegan y ellos reportan específicamente de uno en el que no se pudieron terminar. Por el otro lado, tenemos el otro gran concepto de mi trabajo, que es la inteligencia artificial. Este término se acuñó en 1956 por John McCarthy y ha evolucionado igualmente mucho este término. De hecho, hay 4 grandes definiciones actualmente. O bueno, las definiciones se encajan en 4 grandes cuadrantes, que es pensando humanamente y racionalmente por un lado y actuando humanamente y racionalmente por el otro lado. Una de las definiciones que tenemos es la del ISO-IEEE del mismo vocabulario del 2017, que es la rama de la ciencia de la computación enfocada al desarrollo de sistemas y de procesamiento de datos que se realizan funciones normalmente asociadas con la inteligencia humana, como el razonamiento, el aprendizaje y la superación propia. Entendiendo este concepto, podemos identificar que la inteligencia artificial puede ser usada para realizar actividades de la ingeniería de software. Bueno, actualmente hay reportes del uso de inteligencia artificial en la ingeniería de software. Estos reportes son desde los años de los inicios de la década de los 70, en el que encontramos cómo los investigadores han aplicado inteligencia artificial para realizar las actividades que normalmente eran realizadas por humanos en la ingeniería de software. El problema principal es que esta información está en la literatura, pero está muy dispersa, no está en conjunto. También encontramos que la inteligencia artificial ofrece estas soluciones, pero como su acceso es complejo, el acceso al conocimiento no es tan sencillo. Por lo general, los investigadores, los ingenieros, no suelen tener acceso a ella. Es por eso que, como no existe esta presentación sucinta del uso del arte de la inteligencia en la ingeniería de software, nosotros proponemos hacer una presentación, un resumen del estado actual del uso de las técnicas de la inteligencia artificial en actividades de la ingeniería de software. Como objetivos específicos, tenemos que queremos identificar las técnicas de la inteligencia artificial que se han utilizado en las actividades de la ingeniería de software, presentar actividades de la ingeniería de software que se han realizado con técnicas de inteligencia artificial, discutir las características de las técnicas de inteligencia artificial encontradas, mostrar el objetivo del uso de las técnicas de IA en proyectos de ingeniería de software e identificar actividades de la ingeniería de software en las que no se han aplicado técnicas de la inteligencia artificial. Bueno, ¿para qué queremos hacer esto? Pues como lo comentaba anteriormente, queremos proveer una guía que facilite el acceso a los ingenieros a las técnicas de inteligencia artificial en ingeniería de software, en donde ellos puedan encontrar soluciones en el caso de que necesiten o tengan problemas en sus procesos de desarrollo. Y además reconocer nichos de oportunidad en actividades donde no se han aplicado técnicas de inteligencia artificial o ingeniería de software o donde el conocimiento no sea tan extenso. Bueno, alcances y limitaciones. Como ya había explicado en la diapositiva anterior, vemos que el cuerpo de la ingeniería de software es demasiado grande. Decidimos enfocar solamente a estas 4 áreas del conocimiento, que son construcción de software, requisitos de software, diseño de software y pruebas de software. Bueno, ya definiendo estas 4 áreas, que son requisitos, diseño, construcción y pruebas, decidimos también identificar el estado del arte del año 2015 al año anterior, ya que este trabajo lo empezamos a hacer desde el 2019. Conforme fue avanzando, fuimos actualizando según la fase. Por ejemplo, la fase de pruebas y de requisitos se hizo del 2015 al 2019 y la fase de diseño y construcción se hizo del 2015 al 2020, ya que esta última parte se terminó de hacer en este año, en 2021.
La metodología que usamos para realizar este trabajo, bueno, en realidad usamos dos metodologías. La primera que usamos fueron las guías para realizar revisiones sistemáticas de la literatura, propuesta por Kitchenham y Charters. Y esta metodología se utilizó para las primeras dos revisiones. Conforme fuimos avanzando en el trabajo, hicimos un ajuste, ya que vimos que la guía para realizar estudios de mapeo sistemático en su versión actualizada de Petersen del 2015, identificamos que se adaptaba mejor a nuestro objetivo y al propósito de este trabajo, aunque en realidad las metodologías eh, 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 parten de la misma teoría, que es la planeación, la ejecución y el reporte. Aquí podemos ver más clara la metodología, que se divide en distintos pasos. Para la primera parte, que es la parte verde, que es la planeación, lo primero que se tiene que hacer es definir las preguntas de investigación, encontrar los términos de búsqueda dentro de estas preguntas de investigación. A partir de los términos, formular la cadena de búsqueda. Después, seleccionar las fuentes bibliográficas que se adaptan más a nuestra cadena de búsqueda, o sea, donde sabemos que hay una amplia densidad de estudios del área de ciencias de la computación. Después, definir los criterios de selección de los estudios y en la última fase, en la última parte de esta primera fase es la búsqueda. Ya en la ejecución es seleccionar los estudios que se van a tomar en cuenta, extraer los datos y hacer el análisis de datos. Y por último, hacer el reporte, que es esta fase de un solo paso, del reporte de todo lo encontrado. Esta metodología se hizo 4 veces, ya que por la magnitud y la diferencia de los diferentes temas, decidimos que era una mejor opción o íbamos a tener mejores resultados si definíamos con diferentes cadenas de búsqueda y términos de búsqueda para hacerlo más específico. Es por eso que al final hicimos 4 revisiones sistemáticas. Bueno, las preguntas de investigación que definimos, para cada fase definimos diferentes preguntas de investigación según el tema, ya que había preguntas que eran más específicas de cierto tema, pero en general estas 5 se preguntaron en cada una de las 4 revisiones, que era la primera es para encontrar las técnicas de IA que se han usado en la ingeniería de software, después para encontrar las actividades que se han realizado con estas actividades de inteligencia artificial, y la tercera pregunta es para identificar cuáles actividades en específico se han usado con las técnicas en específico, como que cruzar la información. También quisimos identificar cuáles son los autores más relevantes de esto para darle seguimiento en futuras revisiones y cuáles son las fuentes donde se publican artículos de IA en ingeniería de software, que es para identificar dónde es posible publicar artículos en una futura estudio o en una futura revisión. También, siguiendo con el proceso de la planeación, el segundo paso, que es identificar los términos de búsqueda. Nosotros aquí, bueno, yo puse aquí unos ejemplos como para darnos una idea. Este es específico de la fase de construcción. Aquí cabe aclarar que cada revisión tiene su propia tabla con sus conceptos claves o con sus términos de búsqueda, pero este es para la construcción de software y inteligencia artificial. Y ya a partir de ellos se generó la cadena de búsqueda, que igual es del ejemplo de fase de construcción. Y esta cadena de búsqueda es la que se aplica para cada biblioteca digital para buscar los artículos que se van a tomar en cuenta para este estudio. Las fuentes que decidimos fueron la ACM Digital Library, Springer Link, la IEEE Explore y Science Direct. Estas 4 las elegimos ya que son las que, bueno, son bibliotecas que tienen una gran cantidad de estudios enfocados al área de la informática y también de la inteligencia artificial, por lo que pensamos que podría haber una gran cantidad de estudios primarios, una gran cantidad de estudios aquí.
Para los criterios de selección, definimos 4 de inclusión y 4 de exclusión. Estos son los criterios para ir eliminando. Una vez que la cadena de búsqueda arrojaba los estudios, con estos criterios íbamos seleccionando o eliminando los estudios que pensamos que podrían aplicarse o que podrían ser tomados en cuenta para nuestro estudio. Aquí, pues, como ya lo había comentado, fue que se haya publicado entre el 2015 y el año anterior inmediato, que el título bueno, los criterios de inclusión, cada uno es para ir leyendo el título primero, luego el resumen y finalmente todo el estudio para saber si contestaron alguna pregunta de investigación. Y como criterio de exclusión, pues si encontrábamos si encontraba algún estudio que utilizara inteligencia artificial, pero para su desarrollo no utilizara inteligencia artificial, pues se eliminaba. Igualmente, que estuviera publicado una fuente diferente a la revista de investigación científica o una conferencia. Además de que estuviera exclusivamente escrito en inglés, y si estaba duplicado, se tenía que eliminar. Para aplicar estos criterios de inclusión y exclusión se utilizó estos pasos. Se dividió en 4 fases. Empecé leyendo el criterio el título, y si el título daba o sugería que podría contestar alguna pregunta de investigación, seguía hasta a la siguiente fase. Y así hasta que al final contestara una pregunta de investigación. Con eso ese era el paso que determinaba si se incluía o no. Bueno, para la extracción y análisis de datos, esto es ya el último paso de la ejecución. Usamos la tabla como la que está al lado izquierdo. Esta tabla, hay una tabla por cada estudio seleccionado, donde identificábamos el título, las palabras clave, el año, autores fuente, la técnica de inteligencia artificial y la actividad de ingeniería de software. Esta tabla, cabe destacar que cambia según el tipo de revisión, pero esta es como la plantilla principal. Además de que el extracto es íntegro, para evitar cualquier sesgo de información, se extrajo la información completa y como venía del estudio seleccionado. Y para la síntesis sistemática se utilizó el proceso de síntesis sistemática propuesto por Cruces y Diva en el 2011. Bueno, ahora finalmente pasando con los resultados, después de todo el proceso de la metodología de la investigación. Los primeros resultados que tenemos es la ingeniería de requisitos. Bueno, para la inteligencia artificial en los requisitos encontramos 46 estudios primarios, en los cuales hay 14 actividades y 17 técnicas. Estos son los reportes que específicamente encontramos en ingeniería de requisitos. Bueno, también se identificaron que hay 141 autores y hay un promedio anual de 9.2. En la gráfica de la derecha es la distribución anual, es el número de estudios primarios por año. Vemos que en el 2015 solamente hubo 3 y en el 2016 4, pero después hay una tendencia clara, visible, en los que para 2018 y 2019 se quintuplicó la cantidad de estudios primarios, lo que vemos que es un área en tendencia. Bueno, en esta gráfica podemos identificar cuáles son las actividades y las técnicas. Vemos que destaca sobre todo la clasificación de requisitos. Es la actividad que más se ha utilizado, con la que más se ha realizado con inteligencia artificial. Después le sigue la licitación de requisitos. Esto es una actividad que se basa a partir de cierto documento o de alguna actividad, algún artefacto, perdón, se extraen los requisitos que solicita el cliente. También tenemos otra actividad que se ha realizado bastante con inteligencia artificial, es los análisis de requisitos, aunque esta no tiene tanta variedad de técnicas, ya que solamente se ha realizado con 2 técnicas, que es el procesamiento del lenguaje natural y las redes neuronales. En cuanto a las técnicas, vemos que en el área de requisitos domina el procesamiento del lenguaje natural.
aunque la burbuja más grande, como se puede identificar aquí, es la de 16, que es el clasificador ingenuo bayesiano para la clasificación de requisitos. En global, podemos ver que en esta área las técnicas de inteligencia artificial para la clasificación son las dominantes, por lo que la clasificación de requisitos se nota que es la actividad dominante en el uso de inteligencia artificial. Por el lado de los autores, en esta lista están los autores que tuvieron dos o más artículos, entre los que destacan David Delan, Fabiano Dalpais y Sara Chakeri Hossein Abad. Y la fuente más importante en esta área fue la International Requirements Engineering Conference, con 7 estudios primarios. Vemos que los investigadores optan por publicar artículos en una conferencia enfocada específicamente en la ingeniería de requisitos. Ahora pasando con el diseño de software, los resultados de la inteligencia artificial en el diseño de software fue que esta fue la revisión con menos estudios primarios. De hecho, solamente se encontraron 36. Esta sí fue del 2015 al 2020, a diferencia de la pasada. Encontramos 21 actividades, 26 técnicas, 98 autores y hay un promedio anual de 6 artículos. También este es el promedio anual más bajo y aquí pues podemos ver la tendencia que empezó a surgir en el 2017. A partir del 2017 no ha bajado, no bajaron los estudios primarios, pero sí no es tan dominante como en otras técnicas en otras fases de la ingeniería de software. Vemos en esta gráfica que la actividad más realizada con inteligencia artificial es la detección de hediondez arquitectónica, aunque sus burbujas son muy pequeñas. Esto significa que hay pocos reportes del uso de inteligencia artificial, como por ejemplo los árboles de decisión, el boosting y las redes bayesianas. También está la detección de antipatrones de diseño. Esta, aunque se ha realizado con más actividades, con más técnicas, de inteligencia artificial, tampoco hay una clara tendencia, pues se distribuye entre 6 diferentes técnicas de inteligencia artificial y pues las burbujas son de 2 o un solo reporte. En cuanto a las técnicas, vemos que las redes neuronales son las dominantes aquí. Se ha utilizado en 8 actividades de la ingeniería de software y vemos que principalmente se ha utilizado en detección de hediondez arquitectónica y la detección de antipatrones, pero aún así no es dominante. Y finalmente la detección de patrones de diseño, que aunque también tiene varios reportes, son 6 reportes, destaca que se ha realizado con 6 diferentes técnicas, o sea, nunca se ha repetido, nunca se repitió en los estudios primarios una técnica para detectar los patrones de diseño. En esta área vemos que la tendencia es hacia las técnicas de optimización y de clasificación, y pues podemos ver que estas técnicas se han utilizado para detectar tanto patrones de arquitectura como antipatrones de arquitectura. También vemos que la clasificación de patrones de diseño, como lo comentaba, es una área importante o una actividad importante en la ingeniería en la inteligencia artificial con el diseño de software. Y vemos que hay 8 reportes, aunque se enfoca la mayoría en las máquinas de soporte vectorial y el clasificador bayesiano ingenuo. Los autores más destacados aquí son Khalid Hussain y Jackie Keown. Y las fuentes, Journal of System and Software es la que más estudios primarios tuvo aquí, aunque solamente fueron 4 estudios. También cabe destacar que esta es la única revisión en la que la fuente más
más frecuente fue un journal, ya que todas las demás fueron conferencias. Bueno, siguiendo con la construcción de software, los resultados de la construcción de software en la distribución anual de estudios, que es la gráfica de la derecha, vemos una clara tendencia que ha crecido, no ha parado de crecer desde el año 2015 hasta el 2020, para el cual hubo 41 estudios, a diferencia de 11. En 5 años subió, subió 30 estudios primarios. En total se encontraron 143 a lo largo de estos 6 años, 27 actividades en estos 143 estudios, 34 técnicas de inteligencia artificial, y también se encontraron 457 autores, además de que hay un promedio anual de 23.83 estudios. Esto también hay que destacar que fue los resultados de la inteligencia artificial en la construcción de software, fue la revisión con más estudios primarios, ya que tan solo construcción de software tuvo 143 y el resto en conjunto tuvo 138, por lo que sí es destacable la gran cantidad de estudios primarios que hay en la construcción de software. Bueno, esta es la gráfica de actividades y técnicas. Aquí pues vemos que la que principalmente domina es la detección de code smells, esto es la detección automática de errores en el código a través de inteligencia artificial. Vemos que la técnica con la que más se ha utilizado es con las redes neuronales artificiales. También la predicción de defectos. Esto es encontrar, predecir en dónde el código puede fallar. Vemos que igualmente se ha utilizado muchas veces, 12 veces las redes neuronales artificiales para predecir defectos. Y otra actividad es la clasificación de código. Esto es ir clasificando el tipo de código según es. Que es en la técnica más utilizado son los los bosques aleatorios, perdón. Por el lado de las técnicas, vemos que la gran dominante aquí son las redes neuronales artificiales. Vemos que prácticamente más del 50% de las actividades de la construcción de software se han utilizado, además de que también los algoritmos genéticos dominan, aunque no al punto de las redes neuronales artificiales, pero sí, sí hay una participación destacable, sobre todo en la refactorización. Vemos que prácticamente los algoritmos genéticos dominan completamente esta actividad de la construcción de software. También aquí cabe destacar que la detección de code smells, la más importante es la detección de código clonado o código repetido en esta actividad. En cuanto a los autores, estos son los que tuvieron más de 2 estudios primarios, entre los que destacan Maruni y Crescentini, Ali Ouni, Andrea Dalusia, y la fuente en la que más se publica es la International Conference on Automated Software Engineering, con 2 estudios primarios. La última fase es la prueba de software, los resultados de la inteligencia artificial en la prueba de software. Encontramos 51 estudios primarios, 18 actividades, 20 técnicas, 150 autores y un promedio anual de 10.2. Esta fase tuvo altibajos, como vemos en el 2016, bajaron los estudios, pero a partir de ahí se ha mantenido constante. No hay una tendencia clara como en las otras, pero sí es como, todos los años hay una buena cantidad de estudios. En esta burbuja, en esta gráfica de burbujas podemos identificar que la actividad más importante fue la generación de casos y datos de prueba, aunque fue la más importante en número de reportes, solamente se ha realizado con 5 diferentes actividades, ya que la mayoría se concentra en algoritmos genéticos y en inteligencia de enjambre, a diferencia de, por ejemplo, la localización de fallas, que aunque tuvo menos reportes, se ha realizado con 7 diferentes técnicas de inteligencia artificial, entre las que destacan las redes neuronales, los bosques aleatorios y los algoritmos genéticos. En cuanto a técnicas, vemos que aquí la amplia dominante es la inteligencia de enjambre. De hecho, aquí es la única fase de la ingeniería de software en donde destaca la inteligencia de enjambre,
por lo que vemos que pues, la gran mayoría de los problemas son para problemas de optimización. Igualmente las redes neuronales tienen distintos reportes, así como los algoritmos genéticos. Bueno, en cuanto a los autores, solamente hay uno que es el que más ha publicado estudios aquí, que es Gordon Fraser. Además de que la fuente con más estudios publicados es la International Conference on Software Testing, Verification and Validation. Bueno, las conclusiones de de estas cuatro revisiones, en total se concluyeron cuatro, una por cada fase. Se escribieron 3 artículos, uno se publicó en el COMIA 2020, otro en el CIMIAI 2020 y uno actualmente está sometido en el CONISOF y será resultado el próximo mes. Se identificaron en total 246 estudios y se encontraron 80 actividades en las que se ha utilizado inteligencia artificial. En total, de cada fase, vemos que la que más número de estudios tuvo fue la construcción de software, que son encontramos 143, le sigue las pruebas y la ingeniería de requisitos, finalmente por el diseño de software. El promedio anual, el más grande, es igualmente la construcción de software. Los estudios publicados en 2019, lo puse exactamente en 2019 porque son los años que coinciden todos, y pues vemos que igualmente con la construcción de software domina. En autores igualmente 457 autores de la construcción de software, por el lado de 98 en el diseño de software. La cantidad de actividades por cada fase fueron 14 en ingeniería de requisitos, 21 en el diseño de software, 27 en la construcción y 18 en las pruebas. Igualmente, aunque domina la construcción de software, aunque aquí destaca que el diseño de software, aunque son menos estudios, son más cantidad de actividades que la ingeniería de requisitos y la prueba de software. En cuanto a la cantidad de técnicas, igualmente, diseño de software tiene menos cantidad de estudios, pero más cantidad de técnicas que ingeniería de requisitos y pruebas de software, aunque construcción de software igualmente es la que domina. Y en cuanto a la actividad más frecuente por cada fase es la clasificación de requisitos para la ingeniería de requisitos, la generación de diagramas o modelos para el diseño de software, la detección de code smells en la construcción de software y la generación de casos o datos de prueba. En cuanto a las técnicas de cada fase, vemos que las redes neuronales son las que más destacan aquí en la ingeniería de software, ya que están en primer lugar tanto en el diseño de software y la construcción de software, y en las pruebas de software están en tercer lugar. Y aunque la ingeniería de requisitos no aparece ella en esta tabla, pero se encuentra en quinto lugar, por lo que vemos que es la amplia dominadora de la inteligencia, de la ingeniería de software. También tenemos otras técnicas que son destacables, como la máquina de soporte vectorial, los árboles aleatorios y la inteligencia de enjambre, exclusivamente en las pruebas de software, ya que en las otras 3 fases no hay ningún reporte. En la inteligencia de enjambre, en la prueba de software, es la más dominante. Bueno, como trabajo futuro, se propone un mapeo sistemático del uso de IA en alguna otra área de conocimiento del SWEBOC, la revisión sistemática de la inteligencia artificial en la trazabilidad de requisitos, la revisión sistemática de la inteligencia artificial en la generación de código para interfaces de usuario y la revisión sistemática de la inteligencia de enjambre en las pruebas de software. Esta es la bibliografía y eso, aquí termina mi presentación. Bueno, ok, muchas gracias, Alfonso, por tu presentación. Y pues es momento de pasar a la sección de preguntas y comenzamos por el doctor Héctor Javier Limón. Adelante, doctor. Sí, gracias, doctor Ángel. Gracias por tu presentación. Nuevamente, buenos días. Tengo algunas preguntas sobre el trabajo. La primera, tu trabajo abarca literatura blanca principalmente, es una revisión sistemática, ¿no? Así Pero es. experiencia en los temas, ¿crees que algunas de las áreas que tú cubres o de las etapas de ingeniería de software que tú cubres se pueden beneficiar también de extender tu investigación con literatura gris? Eh, ¿No?
Es muy probable que sí, sobre todo en la literatura gris hay muchas herramientas ya realizadas, ya que nos enfocamos principalmente al uso de técnicas, pero son técnicas que los mismos investigadores implementaron, más no las construyeron en alguna herramienta. Por lo general, pienso que, bueno, si se hubiera enfocado también, si me hubiera enfocado también en la literatura gris, hubiera identificado más herramientas que técnicas en específico. O sea, ya, ya las técnicas de inteligencia artificial implementadas y es muy probable que sí se hubieran identificado ya como pues la herramienta completa para el ingeniero de software y incluso más fácil de usar. ¿Y qué etapa crees que se beneficiaría más? No sé, Mm, dos. yo creo que, bueno, todas. En realidad, por ejemplo, el diseño de software, eh, hay, o bueno, primero la construcción de software, herramientas en las que se muestra un prototipo o, o un bosquejo en el que la herramienta abstrae la información y construye interfaces de usuario. Igualmente en el diseño también pienso que sería, aunque aquí creo que no hay tanta literatura gris, creo que más bien es en construcción de software, porque en la práctica vemos que la gran mayoría de, este, de ingenieros se enfocan directamente en la construcción y no tanto en las otras fases. En el diseño también pudimos haber encontrado de herramientas que a partir de cierto artefacto pueden generar ya diagramas o de clases principalmente. Ok, una curiosidad. Tú estuviste revisando trabajos, por ejemplo, donde se generaban modelos de diseño automáticamente y todo esto. Sí. Eh, ¿Qué tan buenos eran estos modelos o qué tan práctico sería utilizarlos en la industria? Digamos, en términos Mm, generales, ¿no hubo alguna evaluación en los artículos como para pensar si este tipo de técnicas realmente se están utilizando en la industria o están siendo como una propuesta? Pues la gran mayoría, bueno, en realidad no encontramos tanta información. De hecho, solamente hay 6 reportes del uso de creación de modelos de diseño de software. Este, y la gran mayoría se enfoca en los diagramas de clase. Eh, de todos, todos evalúan y en todos tienen buenos resultados, pero sí no hay como, no hay reportes del uso en la industria ya de la vida real. Todos son estudios que se hacen ya a partir de un dataset ya estudiado y no hay como un enfoque hacia la industria real. Ok, y en términos generales, también dado que estuviste leyendo mucho, ¿qué tanto ves que estas técnicas estén usando la industria o tu investigación no abarcó hasta ahí? No, bueno, nuestra investigación no llega hasta esa parte, pero en lo que pude leer de los estudios, en los 4 estudios que publican que dan estos 6 reportes, es que todo es dentro de un ambiente controlado, no está en una industria real. Sobre todo lo de la creación de diagramas a partir de artefactos. Este, Más bien es como leer requisitos, leer una descripción del sistema con procesamiento de lenguaje natural a través de redes neuronales principalmente. Se identifica, por ejemplo, el objeto y sus atributos, bueno, la clase y sus atributos, y a partir de ahí se generan los diagramas, pero todo es dentro de un ambiente controlado. No hay poco, o bueno, en los 4 estudios que yo leí no hablan de la industria. Ok, muy bien. Bueno, otra pregunta. Esta también es por curiosidad. Cuando tú Ujú. iniciaste tu investigación, ¿era 2019, 2018, algo así? Bueno, inicié en el 2019 a mediados del 2019. Ok, en ese momento todavía había acceso a la base de datos de Scopus, me parece, ¿no?
¿En algún Sí. momento sí la llegaste a utilizar o tuviste que descartar algunos estudios por eso? No, nos enfocamos en estas 4 y a partir de ahí ya no utilizamos otra. Ok, nunca consideraron Scopus entonces, ni desde el No. inicio. Ok. ¿Podrías ir a la diapositiva 24? Claro. Ok, bueno, es que se parece. ¿La cual, perdón? Si apunté la 24, esa está bien. Bueno, es un Ok. ejemplo de cómo hiciste los grupos, a veces por técnica. Aquí mi duda es cómo decidieron la granularidad de las técnicas de ella, porque veo, por ejemplo, que en algunos casos agrupan como, por ejemplo, todo lo de procesamiento natural es un solo... Sí, Ahí en esta hubo un detalle. Para este momento agrupamos procesamiento del lenguaje natural, pero esto se corrigió a partir de las otras 3, porque dentro del lenguaje natural pues vimos que se podía dividir aún más, porque hay algunos estudios que reportan que usan redes neuronales, por ejemplo, pero que no específicamente dicen que hacen procesamiento del lenguaje natural, aunque sí hacen procesamiento del lenguaje natural. Aquí, como nos enfocamos al procesamiento del lenguaje natural, agrupamos todo aquí, aunque, por ejemplo, ya en diseño sí dividimos bien entre redes neuronales o cualquier otra técnica que se utilizara para el procesamiento del lenguaje natural. Ok, y me surge la duda entonces, ¿qué pasa con aquellos estudios donde usan más de una técnica para hacer algo? ¿Cuentan Ah, dos veces? ¿Cómo le hacen? sí, de hecho, por eso, si vemos, si hacemos una suma total de los estudios primarios y de la cantidad de reportes, por ejemplo, el diseño que fueron 36 estudios primarios, pero hay más de 80 reportes. Esto es porque en algunos estudios se reporta haber hecho más o haber usado hasta 8 o 9 técnicas de inteligencia artificial. Eso contaba un reporte para cada técnica. Aunque para las actividades si se queda como que se intentó realizar esta actividad con estas 5 técnicas de inteligencia artificial. Ok, bueno, otra pregunta asociada. ¿En algún momento se pensó agrupar, por ejemplo, en grupos más generales? Por ejemplo, no sé, algunos que sean grupos que tengan que ver con clasificación, otros con clustering, otros con cuestiones de evolutivos, como para ir viendo qué tipos de técnicas de ellas son las que más se utilizan, no específicamente los algoritmos, sino como que subáreas de machine learning. Sí. ¿Sí? Bueno, sí lo pensamos, pero hay un estudio que se publicó justo en el 2019 en donde ya se hablan de todas las áreas en global, que es clasificación o optimización, por citar algunos ejemplos, pero como que quisimos en nuestro trabajo enfocarnos más a ver qué algoritmos, qué técnicas de inteligencia artificial se estaban utilizando en las actividades y para aportar un poco más, ¿no? Ir un poco más allá. Ok, dado tus resultados y lo que observas, ¿cuál sería, digamos, el grupo de técnicas de IA que más se usa? Definitivamente redes neuronales en todos sus Yo creo tipos de que redes en neuronales. clasificación, con Machine Learning clasificación o... Ajá, sí, Ok. Bueno, pues eso sería todo de mi parte por el momento. Gracias, Alfonso. gracias. Muchas gracias, doctor Javier. Pasamos la voz al doctor Octavio. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Ángel. Muchas gracias, Alfonso, por tu presentación. Yo antes que nada quisiera empezar con un reconocimiento al esfuerzo de este trabajo. Gracias. Creo que quien haya hecho una revisión sistemática, pues sabe el esfuerzo que es. Y haber hecho 4, creo que pues sí es un esfuerzo importante. Bueno, quisiera que nos ahondaras un poquito más por qué se seleccionaron esas áreas del SUEBOC en particular, Bueno, requerimientos, construcción y demás. bueno, gracias, doctor, por su reconocimiento. Y bueno, seleccionamos estas 4 áreas del SUEBOC porque
prácticamente en cada definición que identificamos, estas cuatro son las que más se repiten. Además de que eh, el ciclo de vida del desarrollo de un sistema están siempre presentes y son importantes en todo el desarrollo de la ingeniería de software. Bueno, en cuanto a la parte de, bueno, básicamente pues son varios mapeos sistemáticos, ¿no? Uh-huh. ¿Se evaluó de alguna manera que se necesitara completitud en tus datos? Porque creo que algo de lo que pudiera sufrir el trabajo es que dado esa gran cantidad, ¿no?, que hay de trabajos, Uh-huh. o potencialmente que te pudieran salir de trabajos, que sí estuvieras, digamos, teniendo unas cadenas que sí te estén devolviendo resultados, pues los que se querían, ¿no? Ok. Ese es como el primer punto, Uh-huh. que se hizo al respecto, ¿no? Con esa identificación. Ok, pues principalmente nos remontamos a literatura en el tema más antigua. Encontramos varios estudios que eran como una revisión o una presentación muy, muy resumida acerca del uso de inteligencia artificial en la ingeniería de software. A partir de ahí nos fuimos a sus citas, vimos que estudios donde se había utilizado inteligencia artificial en las actividades específicas, bueno, en las fases específicas de la que queríamos hablar. Hacemos snowballing, backward snowballing, para identificar estos estudios. Una vez que ya teníamos todos los estudios identificados, que en algunos momentos fueron en algunas fases como la construcción y como los requisitos, fueron más de 20 estudios de los que citaban entre toda la literatura que se consultó, entre otras revisiones. Y a partir de ella identificábamos el concepto que queríamos extraer de construcción de software, o cuando hablaban de construcción de software, y el concepto de inteligencia artificial que utilizaban. A partir de ahí hicimos las cadenas de búsqueda, bueno, identificamos los términos de búsqueda y generamos la cadena de búsqueda. Okay. Pero en sí la cadena no sufrió alguna evaluación contra otras No. candidatas. Tuviste varios prototipos de la cadena. Sí, hubo varios prototipos, pero todas conforme a los estudios primarios ya, bueno, no los estudios primarios de las revisiones, pasadas. Ok. Bueno, esa es por una parte, ¿no? La Uh-huh. identificación. Creo que la selección me quedó claro qué criterios se utilizaron. ¿Evaluaste la calidad de estos trabajos? No, bueno, no lo hice principalmente porque al ser mapeos sistemáticos, en la guía de Petersen incluso lo establecen, que es para obtener un panorama general, y no es como las revisiones sistemáticas en la metodología Kitchenham, que ahí sí hay que evaluar los estudios primarios para identificar que tengan calidad. Acá es más como para obtener un panorama general, o identificar el estado del arte, ¿no? La actualidad de esto. Y, con, y, sin, y con una evaluación de la calidad puede llegar a haber un sesgo. Y pues como nuestro objetivo era tener una presentación global de las técnicas, pues optamos por no hacer la evaluación de los estudios. Okay. Y dentro de los trabajos que fueron saliendo en Uh-huh. tu proceso de búsqueda, ¿te fuiste encontrando revisiones sistemáticas de la literatura que hablaran, Sí. no sé, de alguna técnica en particular de ella? Sí. Encontré
No en particular una técnica, pero sí como más específico, como por ejemplo la clasificación con inteligencia artificial en la ingeniería de requisitos. O otro ejemplo que me acuerdo mucho era el uso de un algoritmo de colonia de hormigas para las pruebas de software. Ok. Bueno, y dado que sí encontraste eso, Ujú. ¿qué tan diferentes crees que sean los resultados de una revisión de la literatura, de revisiones de la literatura, o sea, un estudio terciario, Ajá. buscar, buscar revisiones de la literatura específicas de alguna técnica de inteligencia artificial contra tu trabajo que estás analizando pues una gran cantidad de estudios primarios? Mm, A ver, es que no entendí la... ¿Es que crees que llegarían a los mismos resultados más o menos? Sí, ¿O, bueno, o por qué? ¿Por qué se decidió sí. básicamente hacer varias revisiones de la literatura en lugar de hacer una revisión de la literatura, de revisiones de la literatura? Ok, creo que no había tantas revisiones de la literatura como para realizar una revisión. Probablemente hubiéramos encontrado no más de 10 revisiones de la literatura de la inteligencia artificial en la ingeniería de software. Además, las que encontré sí son creo que se quedan, no cortas, pero citan muy pocos estudios. O sea, no hay un panorama general. Mm, Creo que es probable que sí se lleguen a los mismos resultados, pero no siendo tan específico. O sea, porque en algunos de los estudios que encontré se habla como que muy global, ¿no? Hay, por ejemplo, en ningún lugar encontré que se usara, en las revisiones que encontré de diseño, no encontré ninguna que hablara este, de la detección de patrones, perdón, de la creación este, de modelos a partir de algún artefacto. Y en mi revisión fue la que más se utilizó. Pero la generación de código o la detección de errores en la construcción de software sí se encontraron, bueno, sí encontré muchos reportes en literatura antigua, en revisiones antiguas, perdón. Ok. Como que Ah, varía de de todo, cada fase. ok. De todos los trabajos que estuviste revisando, Ujú. eh, qué trabajos se te hacen más innovadores o que podrían tener mayor impacto para el desarrollo de software? Ok, pienso que los de mayor impacto, definitivamente la generación de diagramas a partir de inteligencia artificial. Creo que a muchos nos cuesta trabajo la generación o realizar diagramas. Y si tenemos una herramienta que nos genere los diagramas automáticamente y ya el ingeniero solamente da los últimos detalles, creo que definitivamente sería muy innovador en el área de la ingeniería de software. Igualmente, para las pruebas de software, pues hay gente que se dedica específicamente, ¿no? a las pruebas de software, al software testing, y una herramienta que genere los datos de prueba, que ya sabe qué prueba tiene que hacer para encontrar el error, también pienso que son de una gran oportunidad para la aplicación de la industria. Ok. Bueno, ya el doctor Javier preguntó un poco sobre a lo mejor posibles utilización en la industria. Ahondando un poco más ahí, ¿en qué estado están la mayoría de los trabajos? O sea, ¿son propuestas de solución con una pequeña validación, evaluación, o ya son evaluaciones en la industria? ¿Cómo ves que esté tan la madurez, vamos a decirle, del uso de Mm, estas técnicas? ok, bueno,
El dato no, así exacto no lo tengo, pero a lo que recuerdo, yo diría que es aproximadamente el 5, el 10% o está considerando ya ser una herramienta ya para la industria y el otro 90% sí está todavía en investigación y que van a aplicar esa técnica o piensan mejorar esa técnica de inteligencia artificial o la piensan aplicar con otro dataset. Sí, por así decirlo, poco el interés que se ve hacia ya generar una herramienta real para la industria. Sí. Bueno, y en cuanto al momento en el que se hizo este trabajo, Alfonso, ¿consideras que está en buen tiempo? Es decir, ¿sí, sí es un buen momento para leer tu trabajo? Pues yo creo que sí, es un momento porque hay áreas como por ejemplo la que les mostraba de diseño de software, en la tabla que prácticamente o están creciendo en este momento o como requisitos, por ejemplo, que este momento estamos en probablemente su mejor momento en toda la historia. Pero otras como la construcción de software, probablemente pues ya hay mucha información en el área. Es muy probable que los investigadores estén ya muy, muy encarrerados porque ya tiene una tendencia de 6 años que sigue creciendo. Pero en áreas como diseño, ingeniería de requisitos y prueba de software, creo que sí es un buen momento para incursionar en esas áreas. Alfonso, y bueno, ya por último, una sola cosa que le quieras decir a dos tipos de personas. Uno, al investigador, ¿no? Que quiera abonar en esto del uso de las técnicas de la inteligencia artificial aplicado a la ingeniería de software. ¿Qué le dirías a esa persona en particular? Y dos, ¿qué le dirías a un profesional de la ingeniería de software con respecto a esto de la inteligencia artificial? Bueno, al investigador le diría que estamos en un momento, pues yo creo que el mejor momento que ha habido para el uso de inteligencia artificial en la ingeniería de software. Hay muchísimos autores que están interesados en esta investigación, o sea, hay un grupo grande que está interesado. Hay congresos que son específicos ya, como por ejemplo dentro del congreso más grande de la ingeniería de requisitos, hay un workshop dedicado al uso de inteligencia artificial en la ingeniería de requisitos, que se llama AIRE. También está el congreso de ingeniería de software automatizada, que es un gran momento. Hay muchas áreas de oportunidad, como podemos ver, por ejemplo, en esta gráfica, en las que prácticamente hay nada o muy poca investigación. Y en cuanto al ingeniero de software, al practicante, pues le recomendaría mucho que se vaya, o bueno, no que lea este estudio, ¿no? Pero que investigue todas las aplicaciones que hay con la inteligencia artificial que le pueden reducir el esfuerzo, incluso pueden optimizar recursos, generar más dinero a partir de estas herramientas de estas técnicas que si no están ya implementadas como para que se usen, que ponga atención en un futuro, porque probablemente en 5, en 10 años ya esto sea cosa de cada día, que los ingenieros de software utilicen inteligencia artificial prácticamente para, no hacer todo, pero una gran parte de su trabajo se la ahorren con estas herramientas. Muchas gracias, Alfonso. Eso es todo. Okay. Gracias, ingeniero. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Octavio. Bueno, Alfonso, pues igual para concluir, considero que es un trabajo bastante amplio. Abarcas 4 áreas de la ingeniería de software que lo hace, como dice el doctor Octavio, muy amplio, muy exhaustivo.
Y pues bueno, es un trabajo muy interesante tanto para nosotros de ingeniería de software como para generar esa colaboración con la inteligencia artificial, que aunque pareciera que estamos lejos, realmente con lo que tú nos muestras hay muchísimo trabajo y creo que de aquí se pueden desprender varias líneas de investigación. Entonces, bueno, mi primera pregunta es, de tus conclusiones, ¿por qué crees que las redes neuronales dominan en la aplicación de técnicas en la ingeniería de software? Mm, pues yo creo que principalmente es por su capacidad para el procesamiento del lenguaje natural. La ingeniería de software va muy de mano con las necesidades humanas y pues las necesidades humanas las describimos con lenguaje natural. Si hacemos que las redes neuronales entiendan lo que queremos hacer, con ellos ellas solitas pueden hacer lo que nosotros hacemos. ¿Crees que estén de moda? Sí, yo creo que sí. Ok. Digo, no es parte del alcance de tu trabajo, pero estaría bien hacer como trabajo futuro esa parte de por qué están siendo tan utilizadas, ¿no? Tienen muchas Ujú. bondades, habemos partidarios de ellas. Bueno, yo no lo soy, pero hay quienes sí. Entonces habría que hacer una investigación. Sería interesante ver por qué están dominando en la parte de clasificación, en la parte de ingeniería de software. Ujú. ¿Podrías mostrarme tus trabajos futuros? Claro. Ok. Me llama la atención que tú sugieres algunas áreas, pero muy, muy particulares, ¿no? Hacer sobre la trazabilidad de requisitos con inteligencia artificial, generación de código para interfaces de usuario y muy, muy específicamente la inteligencia de enjambre. Pero creo que tu trabajo da para muchas otras cosas más. Entonces, mi Sí. pregunta es, ¿por qué tú consideras específicamente estos nichos y no otros? Bueno, sí, como lo dijo, estas son solamente unas sugerencias que Ujú. yo identifiqué. Bueno, empezando de la última, eh, me llamó mucho la atención que la inteligencia de enjambre fuera prácticamente inexistente en todas las demás áreas, pero en la prueba de software es la que domina. Por eso me llamó la atención y pienso que estaría bien hacer una revisión sistemática de la inteligencia de enjambre, además de que yo agrupé toda la inteligencia de enjambre en un solo grupo. Pero pues dentro de la inteligencia de enjambre encontramos algoritmos que son distintos entre sí, como algoritmo de colonia de abejas, el de hormigas, este, y pienso que sería muy interesante ver cuáles son estos algoritmos y, específicos, cuáles, y conocer más a profundidad para qué se utilizan en la prueba de software. En cuanto a los otros dos, que es la revisión sistemática de la inteligencia artificial en la trazabilidad y la de la IA en la generación de código, fue porque en sus respectivas áreas, que son requisitos y construcción de software, hay otras actividades que dominan más, como la clasificación de requisitos o la licitación. Y en cambio, la trazabilidad de requisitos, solamente recuerdo haber encontrado alrededor de 5 reportes, por lo que pienso que con una revisión sistemática más a profundidad, completamente enfocada en la trazabilidad de requisitos, sería como algo novedoso, porque no hay ninguna revisión que hable acerca de eso, casi todo está enfocado en la clasificación. Y en cuanto a la generación de código, pues como mostré, las actividades que más se utilizan en la construcción de software están enfocadas específicamente en la construcción de interfaz, perdón, en la detección de errores en el código, la predicción de errores. Y después de todas esas que dominan, abajito está la generación de código para interfaces de usuario, por lo que pienso que también esta, además de que es muy útil, porque prácticamente las personas que se dediquen solamente van a tener que hacer su prototipo y a partir de ahí se va a generar el código. Es como el área que está abajo de las que dominan, pero aún así hay trabajo que pienso que queda por descubrir. Ok, gracias. Y bueno, por último,
si te están escuchando los estudiantes de quinto o sexto semestre de ingeniería de software, ¿les podrías dar un consejo para publicar un artículo? Digo, a veces publicar un artículo no es tan trivial y tú ya llevas 2 y tienes un tercero sometido. ¿Qué consejo le darías? Bueno, a mí lo que más me sirvió fue publicar un artículo bueno, someter un artículo a un congreso grande. Ahí fue, aunque es muy probable que lo rechace, como en mi caso, que me lo rechazaron, pero aprendí muchísimo de toda su retroalimentación. O sea, no, es como, pues sí, es la tristeza, ¿no? De que te rechacen el artículo, pero toda su retroalimentación es como que se siente que te están enseñando y pues tomé muchas de sus sugerencias para los siguientes artículos. Mejoró mucho mi trabajo, yo siento que a partir de esa retroalimentación, aunque también depende pues de los jueces si deciden o no dar la retroalimentación como a mí me la dieron. Y pues creo que también importante es leer estudios que se parezcan al tuyo, ¿no? Para yo poder publicar y adaptar mis reportes hacia un artículo para cierto congreso, pues busqué artículos de ese congreso para identificar cómo eran y a partir de ellos darle la forma al mío para someterlo específicamente a ese congreso. Ok, bueno, pues gracias, Alfonso. No sé si de nuestros invitados del Centro de Inteligencia Artificial tuvieran alguna pregunta. Tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Te gustan? Y si no, no hay problema. Yo tengo otra pregunta, perdón, Ángel. A ver, Javier. ¿Sí, doctor? Es relacionado con el trabajo futuro. Me quedo ahí nada más, pues, la curiosidad. Ahorita tu trabajo, Alfonso, fue más que nada de investigación, leíste mucho, viste lo que había, pero si tú quisieras hacer un desarrollo, hacer una propuesta, ya dado que pues conoces lo que hay, sería lo más interesante, ¿en qué te gustaría meterte? También pensando en que quieres hacer una maestría y que hay que hacer un trabajo de investigación, de desarrollo usual. Como que Pues a lo largo de todo, lo que más me llamó la atención, bueno, hubo varios, cada vez que iba haciendo una fase, pues había algo que me llamaba más la atención, ¿no? Recuerdo mucho, por ejemplo, en la ingeniería de requisitos, hay muchos estudios que se enfocan en la obtención de comentarios en redes sociales, de propuestas de mejora, en incluso cosas como Stack Overflow o GitHub, en los que con inteligencia artificial obtienen todos sus comentarios, los clasifican en los que son áreas de oportunidad y de propuesta, y a partir de ahí identifican qué es lo que tienen que mejorar en su aplicación, en su página web, o en cualquier otro sistema que tengan. Por ejemplo, hay una investigadora en Canadá que se enfoca en los comentarios de Twitter. Ella extrae los comentarios de Twitter que están relacionados con cierta aplicación y a partir de ahí, pues tiene nuevos requisitos, ¿no? Genera nuevos requisitos de ingeniería de software y aplica o actualiza su sistema. Eso por el lado de la ingeniería de requisitos me llamó muchísimo la atención. Y también por el lado del diseño de software, la generación de diagramas a partir de artefactos o de lenguaje natural de descripciones. Me llamó mucho la atención eso también, que los algoritmos podían identificar el nombre de la clase y sus atributos a partir de una descripción. Y también por ahí me gustaría... ¿Ves todavía problemas abiertos en esas áreas que te gustaría pues, enfocarte para resolverlos? Así es. Okay. Bueno, pues gracias. ¿Tiene el micrófono? Sí. Gracias, Javier. El doctor Gabriel creo que iba a hablar, o la maestra Erandi, no sé, alguien. Sí,
creo que los dos, pero creo que me ganó el doctor Gabriel. Si gusta, doctor Gabriel, empezar y ya después yo. Adelante. Adelante, doctor Gabriel. Creo que tiene su micrófono apagado. No escuchamos, sí, doctor Gabriel, sí, no lo escuchamos. Ok, pasamos primero con la maestra Erandi, entonces. Ok, perfecto. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a Alfonso por su presentación. Es muy interesante el trabajo. Yo tengo, bueno, aquí un par de preguntas. La primera, en base, digo, sobre todo la experiencia que tú tienes en el área de ingeniería de software, ¿qué cree, en qué área de todo esto lo que tú revisaste no hay, digamos, como que trabajo conjunto o técnicas de IA que estén trabajando que tú creas que hay un nicho de oportunidad? O sea, que no se ha explorado y que sea un nicho de oportunidad. En el diseño de software, la generación de, como ya había nombrado, generación de diagramas, casi toda de los 6 reportes que encontramos se enfoca en el diseño, pero de solamente 2 tipos de diagramas, que es el diagrama de casos de uso y el diagrama de clases. Aunque parece mucho, hay muchos tipos de diagramas UML que pienso que pueden ser un buen objeto para crear técnicas de inteligencia artificial que generen a partir de una descripción de caso de uso, por ejemplo, generar un diagrama de secuencia o un diagrama de actividad. Creo que ahí es una gran oportunidad porque prácticamente en la literatura, bueno, yo por lo menos en mi estudio no encontré ningún reporte en donde se generan este tipo de diagramas. Ok, perfecto, muy interesante. Y sí, o sea, digo, para el área de nosotros eso es algo que te preguntaba porque pues como para ver ahí en qué parte podríamos buscar, ¿no? O sea, empezar a trabajar por eso, a eso iba orientada mi pregunta. Y la siguiente, de lo que tú revisaste, ¿qué tan buenos son los resultados de aplicar estas técnicas de IA con respecto a alguna otra técnica, o sea, digamos, más tradicional de ingeniería de software? O sea, sí está dando buenos resultados. ¿Crees que sí se está aportando más? Sí, bueno, hay estudios que sí, son pocos, pero sí hay estudios que comparan la efectividad que hay de la clasificación de requisitos que se clasifican, por ejemplo, un humano contra la inteligencia artificial. Y por lo general tienen arriba del 80%, del 90% de eficacia, por lo que pues sí son buenos resultados, sobre todo en las clasificaciones, como que se puede medir con porcentaje, ¿no? Igual en la clasificación de patrones del diseño o la detección de patrones de diseño, reportan efectividad del 85-90%, por lo que esto, aunque no hace todo su trabajo o no lo hace al 100%, pues le facilita mucho a la persona terminar de hacer lo que la máquina no pudo hacer, ¿no? Ok, perfecto. Pues por mí sería todo. Muchas gracias. Creo que ya por ahí el doctor Gabriel, a ver si ya funcionaba. Creo que ya funciona. Sí, adelante. Sí, ya. Sí. Okay. Para otra pregunta. Sí, gracias. Muy rápidamente, felicidades, Alfonso. Muy Gracias. buen trabajo. Muy interesante. Desde tu punto de vista como profesional en el área y que has visto estas dos áreas, en tu formación, ¿es natural ver la conjunción de estas dos áreas, ingeniería de software e inteligencia artificial? O sea, ¿es natural o fue natural gracias a la formación que tienes? Sí, y si no es así, ¿cuál sería tu recomendación para los jóvenes que están estudiando para que sea más natural esa conjunción de ambas áreas? Bueno,
si nos ponemos como más, si nos bueno, en estudios que leí con anterioridad, decía que se daba este suceso que aunque la inteligencia artificial se hace con software, no había un gran enfoque del uso de inteligencia artificial en software a principios de, por ejemplo, de los 80s, 90s, como que la inteligencia artificial estaba más enfocada en otras cosas. Parece que no es, que no hay como que la unión no es natural, pero ya una vez que se empieza a adentrar más uno, te das cuenta que sí es, pues prácticamente realizar sistemas de inteligencia artificial lleva el mismo proceso que un sistema normal de ingeniería de software. Este, en la carrera o en nuestra carrera solamente hay una materia bueno, hay dos materias que tienen un poco de enfoque, y hay una que es principalmente que se llama inteligencia artificial aplicada a la ingeniería de software. Y ahí, pues sí se puede ver claramente la unión de la inteligencia artificial en la ingeniería de software, aunque si no la toman mis compañeros, o si alguno de los compañeros, como es optativa, decide no tomarla, pues sí es probable que curse toda la carrera sin acercarse a la inteligencia artificial. Ok, muy amable, gracias, felicidades Alfonso, felicidades Gracias. Ángel. Gracias. Gracias a ambos. Bueno, no te lo habíamos comentado, pero invitamos a dos investigadores del Centro de Inteligencia Artificial del Instituto, pues para ver tu trabajo. Bueno, pues muchas gracias, Alfonso. Vamos a pasar, vamos a desconectarnos tantito, apagar nuestra cámara y micrófono, el jurado, y nos vamos a pasar rápidamente a otra reunión privada y en unos minutitos regresamos más para dar el veredicto de la votación. Vale, doctor. Gracias.
Bueno, pues ya regresamos. En cuestiones presenciales les pediríamos que se pusieran de pie para la lectura del acta, pero bueno, creo que aquí podemos omitir eso. Entonces voy a hacerle la palabra al secretario del jurado, que es el doctor Octavio, para que dé lectura al acta. Y denme 2 segundos. Vamos a hacer la democión un momento. Ok. Si quiere al rato o mañana, no hay problema. Bueno, sí, ya espero. Sí. Bueno, pues Universidad Veracruzana, Facultad de Estadística e Informática, acta de defensa de trabajo recepcional para acreditar la experiencia educativa de experiencia recepcional. En la ciudad de Jalapa, Veracruz, siendo las 10 horas del día 24 del mes de junio del año 2021, reunidos en el Salón de Actos de la Facultad de Estadística e Informática, los integrantes del jurado designados para realizar el examen de la experiencia educativa, experiencia recepcional del alumno Alfonso Robles Aguilar, con número de matrícula S16011720, con base en el trabajo intitulado Estado del arte de la inteligencia artificial en la ingeniería de software, un mapeo sistemático de la literatura, en modalidad de monografía, presentado por dicho alumno aspirante al título de licenciado en ingeniería de software, fungiendo como presidente del jurado el doctor Ángel Juan Sánchez García, como secretario el doctor Jorge Octavio Charán Hernández y como vocal el doctor Héctor Javier Limón Real. Conforme a lo previsto en los lineamientos para el control escolar del modelo educativo integral y flexible y ordenamientos legales de la Universidad Veracruzana, se procede a realizar dicho examen. Una vez interrogado al sustentante por cada uno de los miembros del jurado y recogida la votación, el resultado es el siguiente. Aprobado por unanimidad y con mención honorífica. Con lo que se da por terminado el acto a las 11 horas con 30 minutos del día antes, levantándose la presente acta que firman los señores miembros del jurado. Felicidades para Alfonso. Bueno, a mí me gustaría decir unas palabras antes de las felicitaciones generales. Gracias, doctor. Nuevamente felicidades, Alfonso. Yo creo que un trabajo muy amplio, tal vez hasta te pasaste de amplio porque era mucho trabajo, ¿no? Pero bueno, eso habla de tu empeño, de tu dedicación y de todo el esfuerzo que pusiste para hacer este trabajo. Y te felicito porque es de muy, muy buena calidad. Creo que gracias. Hasta para más publicaciones. También, pues reconocerte tu trayectoria en la facultad. Creo que no todos pueden aspirar a tener una mención honorífica. Tuve la suerte de tenerte como alumno y pues me doy cuenta que es totalmente merecido. Siempre pues trabajando y preguntando, estudiando. Creo que esa es la actitud que te va a llevar adelante en la vida. Yo nada más te sugiero que sigas así, que sigas poniendo el empeño a lo que haces, que sigas creyendo en lo que haces y hagas lo que te gusta. Y estoy seguro que te va a ir muy bien en la vida, ya sea que decides trabajar o decidas hacer una maestría, pues simplemente pues sigue haciendo las cosas como las haces y pues teniendo una actitud positiva. Entonces muchas felicidades también a tu familia, a tus compañeros que hicieron esto también posible. Entonces felicidades nuevamente. Gracias, doctor. Pues Alfonso, yo también quisiera felicitarte en primer lugar. Al igual que el doctor Javier, también fuiste mi alumno. Creo que eres de los chicos que destacan. Por un lado, pues digamos, pues vamos a decirle lo brillante, pero además por la actitud. Creo que eso es muy importante, el que siempre pues sea uno solidario, sea uno educado, activo, ¿no? Proactivo y buscar ir un poco más allá. Y creo que tú lo tienes. Creo que sería muy bueno que tú cursaras un posgrado. No sé si en este momento o no,
pero creo que tienes las cualidades suficientes como para cursar un posgrado y destacar en él. Entonces, pues, enhorabuena, pues excelente trabajo y excelente trayectoria también en la licenciatura. Felicidades, Alfonso, y pues un Muchas gusto gracias, haber doctor. trabajado. Gracias. Igualmente, doctor. Y bueno, pues para cerrar también estas palabras, también quiero felicitarte, Alfonso. Destaco todo lo que dicen mis colegas sobre tu trabajo, sobre tu empeño. Creo que todo lo que te exigimos, tú siempre lo hiciste de la mejor manera posible. Es algo que nos llena a nosotros de satisfacción. Y bueno, aparte de cómo eres como persona, rescato que tu trabajo seguramente nos va a abrir una brecha muy grande entre la colaboración de estas dos áreas, de la inteligencia artificial y de la ingeniería de software. Y pues te deseo todo el éxito. También quisiera felicitar a tu familia que está aquí presente, que conocemos que sin el apoyo de la familia no hubiéramos podido llegar hasta donde estamos. Entonces, bueno, felicitarlo. Yo sé que tú también estás muy agradecido con ellos y pues yo creo que el esfuerzo que tu familia ha puesto para que tú recibas una educación hoy da sus frutos, hoy te podemos ver como colega y pues esperamos que regreses aquí a la facultad a darnos a lo mejor alguna plática, una charla, que no olvides nunca de dónde saliste, de dónde aprendiste todo lo que hoy en día eres, por si te vas a otro lado a estudiar. Y bueno, recalco mucho tu responsabilidad. Cada jueves ahí estábamos trabajando con tu proyecto y como dice Octavio, pues son cualidades que deseamos ver en cualquier estudiante y hoy en cualquier profesionista. Entonces, pues mucho éxito. Gracias también por todo lo que nosotros pudimos aprender de ti. Y bueno, pues mi único desafío es que todavía queda pendiente un artículo más. Sí. Vale. Pues muchas felicidades a todos. Gracias. Doctor Juan, ¿puedo hablar? Adelante, por favor. Gracias, muy amable. Buenos días a todos. Hola, Pues maestra, buenos también días. quisiera externar mi más sincera felicitación y también destacar que en el caso de tutoría, Alfonso siempre fue también muy responsable y muy cumplido, siempre rompió récord de puntualidad en asistencia a la tutoría y pues eso también es parte, ¿no?, de todas esas metas que él se propone. Como lo dije, lo felicito porque siempre sus metas académicas que se ha propuesto las ha logrado y las logra con excelente calidad, tiene mucho compromiso con sus estudios y por supuesto que vendrán otros éxitos y metas más, estoy segura de ello. Y pues una felicitación también a ustedes porque dirigieron, como siempre, muy acertadamente y también con mucho profesionalismo este trabajo de tesis. Entonces, una felicitación también para ustedes, compañeros, Ángel, Octavio, Javier Limón también, todos muy comprometidos también como siempre, ¿no? Con el trabajo, con los estudiantes. Y bueno, hacer extensivo también a su familia, por supuesto, ¿verdad? Felicitación, porque también ellos son parte fundamental, pues, de la formación que tiene Alfonso como persona y también como estudiante, de esa disciplina y de ese compromiso. Entonces, como bien lo dijiste hace rato, doctor Ángel, quisiéramos muchos chicos así y por supuesto que los tenemos en la facultad, pero hoy estamos viendo una excelente prueba de ese trabajo y de esa calidad humana y académica. Entonces, felicidades a todos y en especial a Alfonso el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, maestra. Un saludo a todos. Buen día. Buenos días a todos y bueno, con esto terminamos nuestra transmisión también. Se celebrar, Alfonso, descansa. Sí. Y... No. Por ahí Muchas gracias. ir a